iniciar con información de seguridad, porque luego de que ayer la Fiscalía General de la República reveló inconsistencias en la investigación que realizó la Fiscalía de Sinaloa en torno al asesinato de Héctor Cuen, hoy la fiscal Sara Bruna Quiñones presentó ante el Congreso su renuncia voluntaria e irrevocable a este cargo. En redes sociales, Quiñones explicó que deja la Fiscalía para no afectar la carpeta de investigación, aunque también dijo que está segura de que hicieron las cosas bien durante su gestión. Quiñones fue fiscal de Sinaloa por 2 años y 9 meses. Bueno, recordemos que tras atraer la investigación, la Fiscalía General de la República difundió ayer inconsistencias que desmoronan la versión que dieron allá en Sinaloa sobre el asesinato de Cuen. Y es que revelaron que además de los 4 disparos que recibió en ambas piernas, el cuerpo tiene una fuerte contusión, un fuerte golpe en la cabeza. También explicaron que la necropsia no se realizó de forma correcta, pues faltan datos como la temperatura, lividez, la evolución del cuerpo, sumado a que no se cumplieron las medidas de preservación del cuerpo, pues se permitió que fuera cremado. Sobre cómo ocurrieron los hechos, la dependencia federal informó que en el video de la gasolinera solo se escucha un disparo y no 4, como aseguró la Fiscalía de Sinaloa en un primer momento. Pero además, los 3 testigos refirieron no haber escuchado ningún balazo. Además, no hay peritajes ni se tiene una mecánica de hechos, porque ¿qué cree? No se realizó un procesamiento criminalístico en el lugar y tampoco en el vehículo. Pero mire, basta con la renuncia de la fiscal de Sinaloa. Recordemos que la primera versión de los hechos que ella misma informó, esa que dice que Cuen recibió 4 balazos en ambas piernas durante un intento de asalto en una gasolinera, está basada en el testigo principal del crimen, el hombre quien acompañaba ese día a Cuen y a su vez quien manejaba el vehículo. ¿Dónde está y por qué dio esa versión? Se trata, lo ve usted, de Fausto Corrales, hijo del político Víctor Antonio Corrales, actual presidente del partido sinaloense. Este hombre, le decía, sería pieza fundamental en el caso. La Fiscalía Estatal ya planeaba citarlo a ampliar su declaración. Sin embargo, con la atracción del caso por la autoridad federal, esa diligencia ya fue suspendida. Bueno, tras la renuncia de Quiñones, el gobernador Rubén Rocha dijo en su cuenta de X que reconocía la decisión responsable de la fiscal Quiñones de presentar esta renuncia voluntaria para que se atiendan a plenitud las observaciones que hizo la Fiscalía. Sin embargo, al ser cuestionado por varios periodistas, Rocha Moya reconoció más tarde que sí aconsejó a Sara Bruna que renunciara. Hablé con ella, yo le pedí como compañera de equipo, no como gobernador, porque a mí no me corresponde pedir. Lo que sí tengo atribuciones, hay unas causales en la Constitución para eso, pero yo quise primero verlo de manera más armónica. Entonces, ¿usted le pidió la renuncia? ¿Le aconsejó usted, gobernador? Sí, podría decirle aquí en esas palabras, pero no que se la haya pedido. ¿Se la aconsejó? Bueno, sobre este tema, el presidente consideró como un acierto que la Fiscalía General de la República se haga cargo de este caso porque dice, así se están conociendo las contradicciones que existen en esta investigación. La versión inicial, en el caso del exrector, versó sobre que había sido ejecutado en gasolinera, que había puesto resistencia incluso. Luego, el señor Zambada dice, no, lo asesinaron ahí en donde se dio el encuentro. Por eso nosotros queremos que se haga una investigación a fondo, seria, y que se informe de todo. Ahora, sobre los procesos que se siguen en Estados Unidos, a Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio a conocer que las audiencias del Mayo y el Chapito serán el 9 de septiembre en Texas y el 30 de septiembre en Chicago, respectivamente. En conferencia de prensa, Salazar reiteró que Estados Unidos está compartiendo con México toda la información desde el momento de las detenciones, de las cuales, dijo, tomaron
también por sorpresa a las autoridades de más alto nivel allá en Estados Unidos. A nosotros, al fiscal Garland, que es la autoridad más alta en los Estados Unidos, y yo la autoridad más alta en México, nos llegó de sorpresa lo que pasó ese día. Pero desde ese momento estamos en comunicación muy profunda con el gobierno de México de lo que sabemos. Bueno, y justamente sobre los señalamientos de El Mayo Zambada, este viernes nuevamente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó vínculos con el crimen organizado. En su defensa dijo que él es un académico y que, si quieren, revisen sus finanzas para comprobarlo. La casa en la que vivo se la estoy pagando al Fobiste. Tengo 75 años y estoy pagando mi casa. Claro, tengo una casita que esa sí la pagué, una casita chiquita. Ahí está. En la que vivo no es mía, la tengo compartida. O sea, si tuviera yo esas relaciones pecaminosas, ¿cuál fuera mi historia? Chequen mis cuentas. Nunca jamás registran ingresos en efectivo, no tienen ingresos en dólar, no tienen nada. Bueno, vamos a más temas de seguridad porque ante el cierre de las empacadoras de limones en Michoacán por motivos de seguridad, hoy los cortadores de cítricos allá en Apatzingán están pidiendo apoyo y por ello me enlazo con mi compañero César Cabrera. César, un día más con este conflicto. Buenas noches. Selene, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, hoy se cumple un tercer día de corte consecutivo que las empacadoras de limón del Valle de Apatzingán pues decidieron no seguir operando esto para seguir pagando la cuota impuesta por el crimen organizado. Derivado de ello, los cortadores de limón, los trabajadores, los jornaleros son los principales afectados y por ello han pedido el apoyo de la población, de las autoridades para que en la medida de lo posible les puedan donar alimentos, despensas, paquetes alimentarios y de alguna manera hacerle frente a la crisis que enfrentan por la falta de empleo. Lo que pudimos conocer el día de hoy es que se trata de colonias como la Vista Hermosa, que está por la salida a Caguato, en Apatzingán, las que principalmente han estado solicitando el apoyo. Ya en el transcurso del día, Selene, incluso la Iglesia Católica a través de la Catedral del Poblado de Presa del Rosario se ha sumado a la recolección de víveres que en breve estarán entregando a esta gente que, como te menciono, pues es la principal afectada. Por parte de los empacadores se advierte que el paro se mantendrá por lo que resta de la siguiente semana, ya que pues todavía no se concretan los compromisos que en su momento ofreció el gobierno del estado, como es el blindar del tianguis limonero. De persistir esta negativa, pues obviamente la crisis económica, social, por ser el corte de limón la principal actividad económica, pues estaría acrecentándose. Así es. Oye, César Cabrera, recuérdanos por favor de cuánto es el monto que les están pidiendo a los limoneros para dejarlos trabajar, para que dimensionemos el tamaño justamente de este conflicto. Mira, lo que se manejaba anteriormente es que era $1 por cada kilo de limón vendido. $1 aportaba el productor y $1 aportaba el empacador. Entonces eran $2. Sin embargo, en los últimos meses, esta cuota, este impuesto narco, se fue elevando a los $4. Es decir, que $2 aportaba el productor y $2 el empacador. Al ser una temporada muy baja, Selene, pues era difícil poder costear estos ingresos. El precio del limón tan solo en Apatzingán se encuentra en $14. Entonces, si le quitamos los $4 que se estaban exigiendo, les quedaban 10, y a eso suma el tema del gasto del traslado, del pago de los jornaleros, que realmente no generaba ningún tipo de ingreso para los productores de limón. Bueno, así es, César Cabrera, y por supuesto, todo eso llega también al consumidor final, quienes pues también pagamos el limón mucho más caro. Sigamos pendiente de ese tema, César, gracias, buenas noches. Seguimos al pendiente, buenas noches. Y justamente sobre esto, hoy el presidente López Obrador aceptó que los productores de limón allá en Michoacán sí están siendo víctimas de la extorsión. Aseguró que ya está atendiendo el problema. Conflicto se está atendiendo de extorsión en la zona de Buenavista, de la Tierra Caliente de Michoacán, y ya está interviniendo el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal,
para dar protección a los productores. No deja de llevar esto a que aumente el precio del limón, pero yo espero que sea transitorio. Hay quienes hablan de 26 pesos el kilo, otros que menos, pero en fin, estamos atendiendo. Bueno, ya lo decía César, ya lo decía el presidente, el precio del limón ha registrado aumentos en varios estados. En la Ciudad de México, el costo por kilo se ha disparado y se vende en los mercados hasta en 60 pesos. En Chiapas se incrementó el precio hasta en un 100% y se vende en los centros de abasto de Tuxtla Gutiérrez en 25 pesos el kilo. En Hidalgo, comerciantes de la central de abastos de Pachuca, así como de mercados, reportan un aumento de 10 pesos. Ahora, el kilo de limón cuesta entre 25 y 27 pesos, pero en supermercados ronda los 36 y los 42 pesos. Bueno, en otros temas, pero a donde tampoco podemos dejar de mirar es hacia los temas de violencia de género. Hace 2 años, una mujer llamada Daniela fue víctima de un presunto feminicidio en la colonia Doctores. 2 años han pasado, pero hasta hoy no se tiene una versión oficial de qué fue lo que pasó. Su familia exige justicia. Susana Rangel con los detalles. A mí me hablan el día primero como a las 8 de la noche, el día 1 de enero de 2022, para decirme que mi hija se había suicidado. Yo me encontraba sola en ese momento. Tuve que, como fuera, tenía que agarrar el valor para poder decir, ¿sabes qué? Necesito avisarle a mi familia. Y de ahí empezó todo. En enero de 2022, Daniela, una mujer de 32 años, fue encontrada sin vida en un edificio de departamentos de la colonia Doctores, tras haber asistido a una fiesta de fin de año con la familia de su pareja. La primera hipótesis de la Fiscalía Capitalina sobre su muerte sostenía que se había suicidado, pero su madre jamás la creyó. Cuando yo la vi, ahí me di cuenta que mi hija no se había suicidado. Pero pues yo estaba en shock, realmente no entendía lo que había pasado. Y lo único que quería era que su funeral pues estuviera en la casa con nosotros y darle cristiana sepultura. Posteriormente surgió una segunda hipótesis. Daniela había caído desde el 6º piso porque estaba alcoholizada, pero la defensa afirma que sus lesiones no son compatibles con las de quienes han sufrido accidentes similares. Las lesiones que presenta la víctima no corresponden a una caída. Los médicos privados nos han señalado que tanto las lesiones no corresponden con el tipo de mecánica que señalan los peritos de la Fiscalía. No coinciden con la forma de precipitarse, no coinciden que haya quedado en un primer piso, no coinciden las proyecciones semánticas, son, por ejemplo, goteos muy definidos que solamente se pueden dar a cortas distancias de la fuente principal de emanación de sangre. Añaden que testigos y oficiales les dijeron que el día de su muerte, Daniela presuntamente discutió con alguien del edificio y que a pesar de ello, la fiscalía no se molestó en entrevistar a los vecinos. Abonando esta versión, la NECREP se reveló que la mujer tenía una herida en un brazo, causada presuntamente por una mordida. Hay una versión de parte de uno de los oficiales y algunos testigos que ya no han querido ir a la carpeta de que al parecer hubo una discusión previa al accidente. Si esta hipótesis se da y esto lo comprueba, evidentemente sí podríamos sostener que existió más que un simple accidente. La madre de Daniela tiene su propia hipótesis. Señala como presuntos asesinos a la familia de su novio. Por mi hija sí sabía que no le simpatizaba mucho a la mamá de él porque como que lo celaba mucho. Era su hijo el más grande y cuando ellos empezaron a andar, ella sí me comentó que nunca le cayó bien a la señora. Pero sí siento que toda la familia estuvo coludida con todo esto. Ante las innumerables dudas y pocas certezas, la familia de Daniela llamó a las autoridades capitalinas a no cerrar el caso e investigarlo como homicidio. Para Milenio Noticias, Susana Rangel. Si hay una justicia, sí me han dicho tarda, pero sé que va a llegar. Y en ese momento espero que mi niña pueda descansar un poco, porque sé que no está descansando y nosotros tampoco lo vamos a hacer. Bueno, seguiremos pendientes de este caso, pero mire, por un lado,
la impunidad y la inacción de las autoridades, como vimos, pero por otro lo que ocurrió en Veracruz, donde un joven deportista fue detenido, escuche bien, por intentar ayudar a una víctima de abuso sexual. Isabel Zamudio con los detalles. Pues resulta que tenemos un malandro aquí agarrado, hubo la necesidad de atropellarlo para atraparlo y este malandrito estaba asaltando a una señora vecina de aquí de Las Vegas. Y entonces la situación es que no viene ni ambulancia ni patrulla y aquí lo tenemos al amigo. En Veracruz la impunidad prevalece. A este joven ser un héroe le salió caro. Por evitar que una mujer fuera víctima de robo y abuso sexual en el Infonavit Las Vegas de Boca del Río, Irving Acosta fue detenido por policías estatales. Irving fue testigo de cómo un hombre a bordo de una motocicleta agredía sexualmente a una mujer, intentaba despojarla de sus pertenencias. El sujeto intentó escapar, pero Irving lo persiguió a bordo de su camioneta. Al darle alcance, dirigió el vehículo contra el agresor, quien quedó atrapado entre la camioneta, la moto y la pared de una casa. Además, tenía una herida en la pierna derecha con un hueso expuesto. A pesar de que explicó lo ocurrido, Irving fue detenido. Su padre expresó su consternación e indignación. Yo pienso que aquí no se puede jugar al héroe, como dice el señor de Gobernación, tiene toda la razón. Pero ¿qué podemos hacer ante las comunantes? ¿Están violando a la vecina? No, porque la violen, si no me voy a meter en un problema. Yo me voy por mi lado, nadie se mete. Pues si yo me meto con un garrote, le doy por la cabeza y esa persona se muere, ¿qué pasa? Yo voy al bus. O sea, es increíble porque si él hizo un acto, se está justificando que el maleante es el que quedó herido de la pierna. El presunto agresor sexual fue trasladado al hospital como víctima, lo que indignó a vecinos, activistas y a la familia del bicampeón nacional de hexatlón, que fue encerrado en los separos de la policía estatal. Además de su familia, los veracruzanos exigen al gobernador Cuitláhuac García liberar al deportista que evitó una tragedia. Primero que nada, pues que liberen a mi hijo, que vean la variedad de problemática, la variedad de culpabilidad. A través de sus redes sociales, el colectivo feminista Las Brujas del Mar defendió a Irving y acusó, al igual que los vecinos, que el presunto agresor llevaba más de un año atacando a mujeres en la zona y exigió hacer justicia contra el criminal y la pronta liberación del joven. Si desde la primer denuncia ese hombre estuviera donde tiene que estar, que es rindiendo cuentas a la justicia por los delitos que ha cometido, no habría necesidad de autodefensa. La verdad es que es muy preocupante que ahora el que sea tratado como delincuente sea el hombre que se animó a defender a una mujer. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Bueno, increíble. Pero sobre este caso, anoche vecinos de Boca del Río protestaron para exigir la liberación de este joven, de Irving Acosta. También fueron recolectadas firmas, pues reclaman que es injusto, por supuesto, que se encarcele a un joven, a un inocente, por ponerle un alto a un acosador denunciado desde hace más de un año. Si fuiste víctima de este agresor, únete, alza la voz, queremos justicia. Exigimos a las autoridades la liberación inmediata de Irving Acosta. Justicia, por favor. Justicia. 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 Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya porque hay nueva información acerca del caso de Javier Corral. El presidente López Obrador habla al respecto, también lo hizo Claudia Sheinbaum. Bueno, en este espacio le informamos sobre el intento de detención por desvío de recursos en contra del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, mismo que fue frustrado por el propio encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara. Hoy el presidente López Obrador volvió a tocar este tema en la mañanera, insistió en que todo se trata de una venganza política. Son cosas que tienen que ver con venganzas políticas. Yo lo que puedo decir es que
políticamente hay una diferencia entre la actual gobernadora y el exgobernador, que se origina porque el exgobernador Corral es el promotor de la denuncia contra el gobernador Duarte, la acusación de corrupción. Sí, es parte, el antecedente es esto a lo que hago referencia, porque existe una estrecha relación entre la actual gobernadora. En ese mismo tenor reaccionó la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, pero no solo eso, también aseguró que seguirá formando parte de su equipo. ¿No se sale de su equipo, Javier Corral? No. ¿Va a seguir adelante? No hay por qué. No tienen por qué salirse del equipo y es un senador de Morena. Ok, ¿qué le parece esta persecución? ¿No es persecución? ¿Cómo la está viendo usted? Es una persecución, justamente, no tiene ninguna base, es un asunto de venganza política. Y anoche, en entrevista con mi compañera Elisa Alanís, Javier Corral, quien ahora es considerado como prófugo de la justicia por autoridades de Chihuahua, se defendió de las acusaciones que lo implican en un presunto desvío millonario de recursos durante su administración como gobernador. Dijo además que lo que sucedió en el restaurante fue un abuso en su contra. Incluso este fiscal de consigna de María Eugenia Campos ha dicho esta mañana que yo instruí que se robaran 98 millones de pesos en la conferencia que dio. En ese sentido, pues yo te puedo asegurar que no tengo ninguna responsabilidad, jamás di la instrucción de que se contratara a este o aquel, y además tampoco es cierto que se desviaron esos recursos públicos, y vamos a enfrentar ese proceso. Lo que no vamos a permitir, pues es que se haga de una manera a la brava, como lo quisieron hacer ayer. Esta declaración del supuesto fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, pues lo pinta de cuerpo entero en su nivel de incompetencia. Es que no tiene ninguna experiencia en estos temas. Decir que soy un prófugo de la justicia, pues eso no es cierto. Ahora vámonos hasta Puebla, porque allá fue cancelado un foro de discusión sobre la reforma al Poder Judicial donde participaría la ministra Lenia Batres. Se canceló porque otra vez hubo protestas de un grupo de trabajadores del Poder Judicial. Este foro era promovido por simpatizantes de Morena y estaba pensado para realizarse en la Universidad Benemérita de Puebla. Al respecto, la ministra Lenia Batres lamentó las agresiones que sufrieron los organizadores y condenó el uso de violencia para conservar los privilegios que dice tienen jueces, ministros y magistrados. Y una nueva voz se ha sumado al debate en torno a la reforma al Poder Judicial. Se trata del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Él dijo estar de acuerdo con esta reforma, incluso recordó que Estados Unidos sigue esperando la extradición de 2 líderes de los Zetas. Entonces, la reforma judicial que se plantea son cosas que han planteado. Y la meta seguro de México, y con todo respeto a la soberanía de México, es que hay que fortalecer el Poder Judicial. Y eso se me parece que ojalá vaya a pasar. Nosotros no estamos en posición de decirle al gobierno de México, a la gente de México, al Congreso, a los senadores, a la Cámara, qué deberían de hacer. Eso se le tiene que respetar al gobierno de México. Y en el Congreso ya está casi todo listo para que se discuta el dictamen de la reforma al Poder Judicial. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, expuso que luego de los foros de discusión, esta iniciativa del presidente López Obrador sufrió ya más de 100 cambios. Este ejercicio de sistematización hemos decidido entregar el día de ayer, por unanimidad, primero, un documento sobre las principales conclusiones de los diálogos nacionales que corren en paralelo al ejercicio
que ha hecho la propia Comisión de Puntos Constitucionales y que yo aquí debo reconocer el profesionalismo, la seriedad que tiene Juan Ramiro Robledo en la conducción de la Comisión de Puntos Constitucionales. Se las presentamos y acompañamos más de 100 modificaciones a la iniciativa que presentó el presidente de la República. Bueno, vamos a repasar justamente algunos de los cambios de la reforma al Poder Judicial, que dicho sea de paso, ya en la mañanera los había adelantado, se les adelantó el presidente López Obrador. Bueno, el primero es que habrá 2 elecciones. La primera será en el 2025. En ella se votarán a los 11 ministros de la Suprema Corte y el 50% de magistrados electorales y cargos vacantes de jueces. La segunda será en el 2027 y se elegirán al resto de los cargos en las elecciones federales de ese año. Otro cambio importante será que habrá un consejo de evaluación de los 3 poderes de la Unión. Por último, si hay muchos registrados para un cargo, se hará un proceso por insaculación mediante una tómbola para disminuir la cantidad de interesados. Y en este mismo tema, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ha convocado a un proceso de votación para determinar si se van a paro o no. Ángel Hernández, ¿cómo está esta convocatoria? Buenas noches. ¿Qué tal, Selene? Buenas noches. Pues en realidad lo que va a suceder es que el lunes va a llegar un correo electrónico con una liga para que los miembros justo de esta asociación, la JUFED, puedan realizar su voto de forma electrónica. Se va a realizar, por supuesto, el conteo. A través de este comunicado han detallado que en caso de que se decidiera que sí se van a ir a un paro de labores, este comenzará el primer minuto del próximo miércoles, pero que algunos casos pues de alta prioridad pues seguirán dándosele trámites, pues se determinará que alguna parte de estos juzgadores van a seguir trabajando porque pues no pueden dejar por completo el sistema judicial sin juzgadores. Lo que es importante decir es que ellos también esperan en todo caso que se les escuche antes, aseguran que fue una simulación este proceso de parlamento abierto que se llevó en el Congreso Federal y tienen estas exigencias en las que ya hemos escuchado y que han repetido en varias ocasiones, que se pueda asegurar que no va a haber despidos masivos, que se asegurará que habrá una independencia para el Poder Judicial y que también este proceso de selección sea más transparente y que no se puedan hacer campañas como lo que se ha planteado previamente. Entonces, y bajo ese momento, dejarán de lado el paro o al menos esta propuesta para llegar a un paro. El Consejo de la Judicatura Federal ha tenido que salir también en un comunicado a detallar pues que no hay ningún paro todavía porque en redes sociales se manejó que este ya se había establecido. Por el momento no hay nada, pero el lunes los miembros de esta asociación votarán para ver si es que se van a paro en reforma al plan C de la reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿este paro se podría definir el mismo lunes? Es correcto, no se sabe bien cómo lo van a informar, en qué momento lo habrán de informar, porque este proceso se llevará aproximadamente a las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, porque es cuando van a abrir estas formas en las que cada persona que forma parte del Consejo de la Judicatura va a poder pues votar. Sin embargo, no se ha dado a conocer cómo lo van a informar, pero por supuesto estaremos al pendiente. Bueno, Ángel Hernández, gracias como siempre por tu información. Buenas noches. Buenas noches, Elena. En otras cosas, hoy el presidente López Obrador confirmó que ya enviaron una nota diplomática a Estados Unidos por el financiamiento a mexicanos contra la corrupción. Además, reveló que es la segunda demanda que ya tienen por estos hechos. No, básicamente es una carta para lo del financiamiento que le otorga el gobierno de Estados Unidos a Claudia X González y a la señora Amparo Casal y a la asociación que manejan. Y ya ayer se envió la nota diplomática que no sabía, pero hoy en la mañana me enteró la secretaria de Relaciones Exteriores que es la segunda, que ya enviamos una en el 2021 y no le hicieron caso. Y ayer envió otra, una nota de protesta. Con esto hacemos una nueva pausa, pero no se vaya, viene Horacio Besón. Vamos a hablar del proceso electoral en Estados Unidos. ¿Cómo van las cosas allá? Regresamos con esto y más.
Que continúa con nosotros. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido esta semana en la elección presidencial de Estados Unidos. Todo esto a días de que inicie la convención demócrata, donde Kamala Harris será nombrada oficialmente candidata presidencial. ¿Quién más nos puede hablar de este tema? Horacio Besón, editor de Fronteras. Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, ya estamos a horas en que Chicago reciba justamente a los demócratas entusiasmados, renovados, en torno a su candidato tras que pues finalmente renunciara a Joe Biden, ¿no? Y todo esto implica nuevos movimientos, estrategias entre no solamente los demócratas, sino también los republicanos, ¿no? Claro, vimos que fue, bueno, una vuelta de timón completamente la que se dio en esta elección, que ya la tenía pues muy confiadita Donald Trump, ¿no? Trump, sí, y tanto así que es muy interesante checar cómo lo está manejando la prensa de Estados Unidos, los movimientos, y recordar que todo está en 7 estados, los estados swing, los estados clave, y nos comenta Doc Sosnick, que fue parte de los asesores, del principal asesor de Bill Clinton, cómo es muy importante tener ahí la lupa en estos 7 estados, sobre todo en Georgia y Pensilvania, que va a implicar bastante. Están en juego prácticamente 93 votos electorales de los 270 en esos 7 estados, y son los que se tienen que enfocar Trump y Kamala Harris. ¿Qué números tenemos ahorita? ¿Qué números están manejando? Sobre todo en esos estados hay en algunos como Wisconsin, Michigan, que ya estarían algunos puntos arriba. Kamala Harris ya no solamente dio la vuelta, sino que ya lo está superando. Y en otros estados como Georgia, que es clave también, pues hay cierto empate que implica que ya empieza a caminar. Entonces estas semanas van a ser bastante prioritarias. Muy bien, ventaja en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania, vemos por ahí. Empate, también traen empates. Horacio. Exacto, hay varios empates después de tener esa noción de que iban atrás con Joe Biden, justamente. Entonces ya es para los republicanos es mala noticia, y para los demócratas pues empieza a tener ese entusiasmo cada vez mayor, y por ello se están enfocando mucho en la clase media, y es algo que Kamala hoy lo hizo bastante énfasis en Carolina del Norte, otro de los estados disputados, que pues ahí tenemos por ahí un video en donde ella da la gran importancia por luchar a esos votos de la clase media. A ver, vamos a escuchar. The middle class is one of America's greatest strengths. And to protect it then, we must defend basic principles, such as your salary should be enough to provide you and your family with a good quality of life, such as no child should have to grow up in poverty, such as after years of hard work, you should be able to retire with dignity. Bueno, y también vimos esta semana que se están utilizando justamente varios discursos también. Donald Trump, como es agudo para eso, algunos discursos de Kamala para utilizarlos a su favor como campaña, ¿no? Exacto, y ahí se maneja cada vez más en torno a atacar a su oponente, en este caso a Kamala Harris, que quizá el primer detonante fue en esa extraña entrevista que le hizo a un Musk, en donde pues cada momento, cada oportunidad que tiene es atacar a la comunista Kamala Harris. ¿Qué tanto le suma, crees tú, este encuentro que tuvo con Elon? Yo creo que no mucho. El propio artículo que escribe el New York Times, Doc Sosnick, maneja una metáfora que creo que es muy concreta, que es como el viejo rockero, el gran estrella de rock que ya no tiene público y sigue cantando lo mismo para un público muy determinado, pero no está buscando nuevos electores o nuevos cantantes en ese ejemplo, ¿no? Entonces se está quedando con la misma gente. Bien. Oye, ¿y qué más sabemos del tema de pues los debates, que ya los dos dijeron que están puestos? Ya están ellos dos puestos, ya también le sugirió Kamala Harris un segundo debate ya más oficial o aceptando, y del lado de los vicepresidentes, candidatos a vicepresidentes, ya hay el 1 de octubre algo concreto para que Vance y Walz puedan enfrentarse. ¿Qué tanto suman estos debates?
Pues ya vimos que pueden sumar y restar. No, antes se hablaba que no sumaban tanto, pero con lo que sucedió con Joe Biden en el último, que perdió prácticamente, cambió tanto que gracias a ese debate estamos hablando de Kamala Harris. Y con los candidatos a vicepresidentes también. Ahora cada vez durante muchas elecciones los candidatos a la vicepresidencia no pesaban tanto, solamente en algunos estados de origen, pero ahora cada vez más el poder de los candidatos a la vicepresidencia puede ser bastante fundamental para el triunfo de los presidentes de la fórmula. Pues ya estaremos pendientes de estos debates y, por supuesto, de la convención también. Gracias, Horacio. Al contrario, pendientes ya. Gracias, muy buenas noches. Bueno, vamos a más temas internacionales, porque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la incautación de armamento enviado desde México con dirección a Ecuador. El mandatario informó que la embarcación era de origen mexicano y se encontró el siguiente armamento: 12 carabinas, 20 fusiles, una ametralladora, un fusil de francotirador. Bukele también reportó que se localizaron 2 botes ecuatorianos que transportaban 600 kilos de cocaína que buscaban pasar la embarcación mexicana. Recordemos que en noviembre de 2022 Milenio reveló que las organizaciones delictivas de Ecuador, conocidas como los Lobos y Tiguerones, están vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Además, en noviembre de 2021 Milenio dio a conocer que la lucha entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa se extendía por América Latina. Esperamos pronunciamiento de este tema de las autoridades mexicanas. Con esto hacemos una última pausa, pero no se vaya, no viene Minelia Taide, ahora tendremos a Violeta Moreno con los deportes y también tendremos a nuestra querida Ivette Salgado con el entretenimiento. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Están aquí en esta mesa Violeta, Alba e Ivette Salgado. Gracias, chicas, por estar aquí. Hola, buenas noches. Qué mejor manera de cerrar la semana que con ustedes. Muchas gracias. Yo les traigo hoy puro terror, chicas, así que vamos a empezar con Alien, porque está de regreso esta película que hace 45 años dirigió Ridley Scott por primera vez. Esta es un poco, este es Alien Romulus, una historia que está volviendo a los orígenes, que está volviendo a la raíz, porque a lo largo de los varios aliens que tuvimos después de la primera de Ridley Scott, lo que hubo era más ciencia ficción que terror. Pero esta historia está regresando justamente a esa esencia, al terror, al volver al origen de lo que era esta historia. Y pues bueno, ahora es Fede Álvarez, un cineasta uruguayo, quien está al frente de esta película, y la verdad es que él está haciendo un gran trabajo. Y pues bueno, esto es parte de lo que comenta, precisamente de revivir un clásico de este nivel, porque no la tenía sencillo frente a todos los fans. I think it's those creatures. It's just something. The creation of H.R. Giger and the first movie are just one of those things that no one knows how it happened, right? But it's really one of the most incredible monsters ever seen on screen. I think inspirations is all the other movies. You know, that was the privilege of making this film, that you can watch all these other movies made by all these masters. Fede's, I just don't think it could have been in better hands, to be honest. He comes from it. He's coming at directing this film from being a real fan of the franchise, and I think he was always thinking about the fans, because that's what he is. Hace poquito, El octavo pasajero, que es la primera entrega de esta película, de esta historia, tuvo un reestreno precisamente en cines, y la verdad es que verlo, porque pues tiene 45 años, verlo en la pantalla grande es mágico, es una cosa impresionante, y saber que esta película sí está volviendo a esa esencia la hace aún más interesante. Si tienen la oportunidad de verla en IMAX, háganlo, porque vale mucho la pena, tanto el sonido como la imagen. Y pues bueno, queríamos a Sigourney Weaver de regreso. Creo que eso no va a pasar, porque ella ha dicho que no va a regresar a interpretar a Ripley, pero ha habido varias protagonistas como Cailee Spaeny, que lo ha hecho bastante bien. Así que pues bueno, ahí está, en salas de cine. Y ahora cambiemos de temas y hablemos de otra película de terror, porque la verdad es que si conocen el trabajo de M. Night Shyamalan, que es el director de El Sexto Sentido,
de viejos, de muchas otras historias también de terror, pues bueno, ahora regresa con una historia un poquito distinta, no tanto inserta en el terror, sino más bien en el suspenso, y es una historia sobre un asesino en serie que vive camuflajeado perfectamente como padre de familia y le tienden una trampa en un concierto. Wow. Y entonces todo el concierto se vuelve un operativo para poder atraparlo. Y la verdad es que es bastante impresionante lo que está logrando también aquí M. Night Shyamalan. Y bueno, su hija participa como parte del reparto. Ella es una de las cantantes, la cantante que está ofreciendo este concierto precisamente. Y bueno, pues vamos a ver un poco de lo que ha dicho también tanto el cineasta como Josh Hartnett, que es quien está interpretando a este carnicero, como le llaman, al asesino serial. Wow. I try to just, write a mystery, write something in a thriller genre, however it moves. More for me, it isn't kind of, I don't think of it like that. I think of it more as format, like how to do an unusual format, and so tell you the story and then unfold it in an unusual way for the character and for you. I would say, honestly, taking on this character wouldn't have been possible had it not been for Night, because if you're going to take on something this wild and this out there, you need somebody who you really trust behind the camera, who's going to ultimately cut together something that really works. So this is a challenge that, for any actor, and I think that's kind of... Esta historia sí es muy, muy diferente a las que ha ofrecido antes este cineasta, pero la verdad es que con lo que les conté no les estoy haciendo un spoiler. De hecho, esto es el tráiler. Desde el inicio sabes quién es el asesino. Lo vibrante de esta historia es convertirse en el espectador de saber cuándo y cómo lo van a atrapar, porque hace absolutamente de todo para lograr salirse con la suya. Qué interesante. Entonces, pues bueno, ahí la tienen en salas de cine ya también. Se ve bastante buena. Se ve buena y es del tipo de terror que da terror porque se acerca mucho a la realidad, ¿no? Claro, lo que puede que pasar te genera ansiedad, ¿no? Y lo que es factible es lo que más te lleva a un estado psicológico alterado. Sí, no es este terror fantástico, ¿no? Así que vamos a verla. Vamos a verla las dos. Muy buenas recomendaciones, y pues yo les voy a platicar de fútbol, de la Leagues Cup, porque este fin de semana comienzan los cuartos de final. Es el turno de Mazatlán, que enfrenta al Philadelphia Union este sábado 17 de agosto. Los cañoneros, que buscarán ser el caballo negro de este torneo y conseguir el boleto a la semifinal. Los de Mazatlán vienen de eliminar a Cruz Azul, y junto al América son los únicos clubes de la Liga MX que siguen vivos en este torneo. Vamos a escuchar lo que dice Víctor Manuel Bucetich, el técnico de Mazatlán. Nosotros tenemos que seguir igual con esa convicción que hemos tenido, un trabajo, como bien lo menciona Colula, es un trabajo de equipo, nos ha permitido a lo mejor poder estar obteniendo los resultados. Hemos tenido errores, hemos tratado de corregirlos, hemos tenido algunas ausencias importantes, sin embargo, el conjunto se sigue mostrando sólido, se sigue mostrando con la capacidad para seguir trascendiendo dentro de este torneo y seguir con esa humildad. Mazatlán, que de hecho es uno de los equipos que está más abajo en la Liga MX y que está sorprendiendo en Estados Unidos. Las Águilas del América y el Colorado Rapids son otro de los cruces en esta ronda y se enfrentarán también en los cuartos de final, peleando por el boleto a las semifinales de este certamen binacional. El América, que llega con menos partidos jugados que sus rivales, pues ya tenía el boleto seguro en las rondas de eliminación directa, al tratarse del equipo de la Liga MX que más puntos sumó a lo largo de los últimos dos torneos, mientras que Rapids viene ganándose un lugar en los cuartos de final desde la fase de grupos. Andrés Jardine, el técnico de las Águilas, también habló sobre este partido. Antes de mirar el rival, tú tienes que respetar el fútbol, ¿no? Y cómo es este esporte. Entonces, cuando juegas copas como esta, donde es un partido solo que te vale la vida, ¿no? Si vas adelante o se termina para ti tu historia en este torneo, y entendiendo qué es el fútbol, cualquier rival en cualquier circunstancia puede pasar. Mazatlán y América, que son los únicos equipos que todavía siguen en competencia. Y regresamos a la Liga MX porque el nuevo entrenador de Rayados, Martín de Michelis, llegó a Puebla para incorporarse con el conjunto regio, y en sus primeras declaraciones dijo conocer la ansiedad que existe en el club por ser campeón. El técnico argentino mencionó que por ese motivo fue seducido para dirigir a los Rayados, que en este momento justamente están jugando contra el Puebla. Se tuvo que reiniciar la Liga MX después de que dejaron de participar los clubes mexicanos
menos en la Leagues Cup. Puebla está jugando en este momento contra Rayados y vamos a escuchar lo que dice el técnico a su llegada allá a Puebla. Conocemos las exigencias que tiene la institución, que tiene el hincha, que tiene la afición para con el equipo. Bueno, son una de las tantas cosas que me sedujo del poder venir acá. El gran desafío es poder respetar el crecimiento institucional, dándole obviamente una representación, una identidad al equipo. Cada entrenador tiene su impronta, sus matices. Bueno, intentaremos lo antes posible poder darle el nuestro, pero sin negociar ser protagonista, que es el desafío de la institución. Ahí las palabras del estratega, que todavía no dirige ningún partido con Rayados. Llegó a Puebla porque les decía, ya está justamente compitiendo el equipo. Ya después tendrán que regresar todos a Monterrey, ya para que conozca a los jugadores y ya pueda hacerse cargo del equipo ya de manera formal. Pero bueno, pues ahí las primeras declaraciones. Bueno, muy bien, y tendremos, ya nos decías, actividad deportiva el fin de semana con estos partidos y por supuesto mucho que ver. De terror. Terrorífico, mucho que ver. Terror y... Quiero ir a verla. Gracias, chicas. Gracias por acá la próxima semana. Gracias. Bonito fin. Y gracias, por supuesto, a usted por su sintonía. Nos despedimos con Sin Reservas con Mariana Benítez y si la vida lo permite, nos encontramos en este espacio la próxima semana. Descanse. Cada vez es más común ver campañas en redes sociales contra mujeres políticas. Las exhiben en videos de contenido sexual, se difunden mensajes ofensivos para boicotear sus candidaturas, se realizan publicaciones denigrantes que causan un efecto tan grave que muchas de ellas prefieren desertar de sus aspiraciones o del ejercicio de sus encargos públicos. A todas estas conductas y más se les ha conocido como violencia política por razones de género, la cual ha ido en aumento desafortunadamente. Sin embargo, hay buenas noticias que llegan desde el INE. Hace unos días, aprobó los lineamientos para que voluntariamente se puedan inscribir en un padrón los perfiles de redes sociales de mujeres que ocupan un cargo público federal de elección popular. Con este padrón que el INE operará, las mujeres inscritas podrán acceder a los sistemas de protección de las plataformas de redes sociales digitales, además de sistematizar la información relacionada con mujeres que denuncien violencia política. Esto sin duda es un gran avance. Se trata de garantizar que la autoridad electoral brinde de inmediato apoyo a las mujeres que sean violentadas a través de redes y al mismo tiempo sirva de herramienta para las autoridades encargadas de investigar y sancionar la violencia política de género. Llama la atención que, de acuerdo con la información difundida por el propio INE, la mayoría de las más de 200 quejas que durante este pasado proceso electoral se recibieron por violencia política fueron por ataques a candidatas a diputadas federales. Y más del 40% del total de estas quejas por violencia política fueron a través de redes sociales, lo que habla de la urgente necesidad de erradicar este tipo de violencia por este medio y de las acciones que está tomando la autoridad electoral, no solo para sancionarla, sino también para prevenirla. Más allá de los avances legislativos que se han hecho para reconocer este tipo de violencia en redes sociales y establecer las herramientas para sancionarla, es muy importante que se promueva la educación digital, pues como he dicho, este tipo de violencia es cada vez más común y la sufren no solo las políticas, de quien hoy nos tocó hablar, sino en general niñas, jóvenes y mujeres. Necesitamos políticas públicas para una convivencia más sana y respetuosa en el ecosistema digital. Ni más ni menos. Soy Mariana Benítez. Nos veremos a la próxima.